¿Alguna vez te has preguntado quién decidió que la vida tenía que ser tan pesada? ¿En qué momento vivir dejó de ser algo espontáneo y se convirtió en una evaluación constante, como si siempre estuvieras a punto de equivocarte? ¿Y si el mayor miedo que cargas no fuera el fracaso, sino la posibilidad de descubrir que nunca hubo un examen? El significado de la vida es simplemente estar vivo. Es tan obvio, tan simple, y aún así todo el mundo corre en pánico como si fuera necesario alcanzar algo más allá de sí mismo. Alan Watts. Tal vez estés escuchando esto ahora porque algo dentro de ti ya se cansó. Se cansó de intentar entenderlo todo. Se cansó de corregirse todo el tiempo. Se cansó de esa sensación silenciosa de estar siempre en deuda con la existencia. Existe un tipo de agotamiento que no aparece en el cuerpo. Vive en el fondo de la mente, como un zumbido constante. Es el cansancio de quien se observa, se evalúa y se compara todo el tiempo, como si hubiera una mirada invisible siguiendo cada decisión, cada elección, cada error demasiado pequeño para ser perdonado. ¿Te das cuenta de cómo casi nadie habla de esto? Pero todo el mundo lo siente. Te despiertas y ya hay una exigencia en el aire, no dicha en voz alta pero presente. Sé mejor hoy, haz más, avanza, resuelve tu vida, descubre tu propósito, no desperdicies el tiempo. Y sin darte cuenta empiezas a tratar tu propia existencia como un problema que hay que resolver, como si hubiera un punto en el futuro donde todo por fin tendría sentido y solo entonces podrías descansar. Pero ¿y si ese punto nunca llega? ¿Y si nunca llegó? Porque nunca existió. Tal vez el error no esté en ti. Tal vez esté en la pregunta que aprendiste a hacer. Intentas convertirte en alguien mejor como quien intenta alcanzar su propio reflejo en el agua. Cuanto más te acercas, más se deshace la imagen. Cuanto más esfuerzo, más frustración. Y aún así, sigues intentándolo. Hay algo casi hipnótico en todo esto. Una promesa silenciosa de que después será diferente. Después de entender más. Después de sanar. Después de convertirte en alguien. Pero la madrugada tiene esa honestidad cruel. Cuando todo se queda en silencio. Cuando no hay distracciones. Cuando el mundo desacelera. Aparece la pregunta. ¿Y si ahora no faltara nada? ¿Y si toda esta búsqueda de sentido, de aprobación, de iluminación, fuera solo una historia que aprendiste a contarte a ti mismo? Tal vez estás viendo esto porque, de alguna manera, ya te diste cuenta. Nadie te entregó nunca un manual. Nadie te explicó las reglas. Aún así, vives como si estuvieras a punto de reprobar. ¿Y si te dijera, muy bajito, casi como un secreto, que tal vez ya pasaste? No por haber acertado en todo, sino porque nunca hubo nada que acertar. Hay una pregunta que casi nadie se atreve a hacer en voz alta, porque desmonta todo lo que aprendimos a creer. Y esa pregunta es demasiado simple para parecer peligrosa. ¿Y si la vida nunca fue una prueba? Date cuenta de lo extraña que suena esta idea al principio, porque desde temprano fuimos entrenados para lo contrario. Calificaciones, evaluaciones, metas, comparaciones, aprobar o reprobar, ser suficiente o quedarse atrás. Sin darnos cuenta, ese modelo se filtró en nuestra relación con la propia existencia. Empiezas a vivir como si siempre estuvieras siendo observado, como si hubiera un marcador invisible siguiendo tus decisiones, como si cada error fuera una marca permanente en tu valor como persona. Y lo más curioso es que nadie te explicó nunca las reglas. Aún así, actúas como si existieran. Alan Watts señalaba algo desconcertante. El ser humano sufre menos por los acontecimientos en sí y más por la historia que crea sobre ellos. Y tal vez la historia más cruel de todas sea esta, la de que la vida exige rendimiento. Observa tu mente por un instante, con gentileza. Mira cómo convierte todo en tarea. Las relaciones se vuelven proyectos. El descanso se vuelve culpa. El silencio se vuelve improductividad. Hasta el dolor tiene que ser superado, sanado, resuelto. ¿Ya notaste cómo incluso el sufrimiento se volvió algo que hay que hacer de la manera correcta? Sufrir demasiado es debilidad. Sufrir muy poco es insensibilidad. Sufrir de la forma equivocada es una falla moral. Y así, incluso cansado, sigues intentando acertar. Tal vez la parte más silenciosa de esta prisión sea la sensación constante de que hay algo mal contigo. No mal de forma dramática, pero lo suficientemente mal como para no relajarse nunca por completo. Lo suficientemente mal como para siempre posponer el descanso interior. ¿Y si te dijera que esa sensación no es un defecto personal, sino un efecto secundario de tratar la vida como un examen? Piensa en cómo funciona una prueba. Solo tiene sentido si hay un evaluador, alguien que sabe las respuestas, alguien que juzga,
alguien que decide si mereces seguir adelante. Ahora sé honesto, en este silencio entre nosotros, ¿quién exactamente te está evaluando? No es Dios, porque ninguna tradición espiritual profunda habla de un tribunal cotidiano permanente. No es el universo, porque las estrellas no le exigen coherencia a nadie. No es la vida, porque la vida sigue ocurriendo, indiferente a tu desempeño. Solo queda una posibilidad. Tú mismo te convertiste en el inspector de tu propia existencia, el juez, el cobrador, la voz que nunca se satisface. Y aquí hay algo casi trágico, porque estás intentando aprobar una prueba creada por tu propia mente, usando criterios que cambian todo el tiempo. Hoy crees que fallaste porque no produjiste lo suficiente, mañana porque no fuiste lo bastante ligero, luego porque no evolucionaste espiritualmente, después porque sí evolucionaste, pero de la forma equivocada. Es una carrera sin línea de meta. Tal vez por eso existe este cansancio profundo que no se quita con dormir, porque no es el cuerpo el que está cansado, es el personaje que construiste para sobrevivir en un mundo de evaluaciones, el personaje que cree que necesita justificar su existencia, el personaje que confunde valor con utilidad. Pero la madrugada tiene ese poder extraño de disolver personajes, cuando todo desacelera, cuando no hay público, cuando nadie espera nada. Algo en ti empieza a respirar diferente, y es ahí cuando la pregunta reaparece, más baja, más honesta. ¿Y si no tuviera que probar nada? ¿Y si vivir no fuera acertar respuestas, sino simplemente estar presente mientras la pregunta sucede? Esto no es rendirse, esto no es una irresponsabilidad, es algo mucho más raro, es dejar de luchar contra la propia experiencia de estar vivo. Tal vez la vida nunca pidió rendimiento, tal vez solo pidió presencia, y tal vez el alivio que buscas no esté en hacerlo mejor, sino en darte cuenta de que nunca hubo un examen que pasar. Ahora dime algo. ¿Alguna vez te sentiste agotado de tanto intentar mejorar, pero sin ver resultados reales? ¿Leíste libros, probaste técnicas, anotaste metas, y aún así nada parece sostener el cambio a largo plazo? Esto tiene una razón, y no está relacionada con falta de voluntad. La mayoría intenta transformar su vida sin entender primero cómo funciona la mente, pero existe un método estructurado, probado a lo largo de los siglos, que te enseña a reorganizar tus pensamientos, ganar claridad sobre tu identidad y construir disciplina emocional sin depender de la motivación. Este método combina neurociencia, psicología del comportamiento y filosofía práctica, y cuando se aplica, suele marcar un antes y un después. Quienes lo han aplicado reportan una sensación de orden mental, paz y autodominio que antes parecía imposible. Dejamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio. Solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe un error silencioso que casi nadie percibe como error, porque parece madurez, parece evolución, parece responsabilidad. Es la creencia de que necesitas convertirte en alguien diferente para, solo entonces, poder descansar dentro de ti. Te despiertas y ya existe una idea implícita de que aún no estás listo, de que algo en ti necesita ser ajustado antes de que la vida pueda vivirse con ligereza, y así, sin darte cuenta, empiezas a tratar el presente como un borrador. Vives como quien siempre está ensayando ser mejor, ensayando ser más consciente, ensayando finalmente llegar a un punto en el que podrás respirar sin culpa. El ahora nunca es hogar, es solo un pasillo, un lugar de tránsito entre quién eres y quién crees que deberías ser. Alan Watts tocaba exactamente esa herida cuando decía que el deseo de paz es, muchas veces, la confirmación inconsciente de que estamos en guerra, porque buscar ya es admitir ausencia, y toda ausencia crea distancia. No lo notas, pero al intentar alcanzar la tranquilidad, refuerzas la idea de que está lejos. Al intentar arreglarte, confirmas que algo está roto, y esto se infiltra en todo, incluso en los momentos buenos. Aun cuando la vida parece funcionar, hay un ruido bajo, casi imperceptible, que dice que todavía falta algo, que esto no es definitivo, que no es seguro relajarse por completo. Y entonces sigues, un esfuerzo más, un intento más, un ajuste interno más. Lo más cruel de este error es que nunca se presenta como fracaso, se presenta como esperanza, la promesa de que, un poco más adelante, por fin llegarás. Pero cuando llegas, el criterio cambia, el estándar sube, la línea de meta se mueve y te ves otra vez en movimiento creyendo que ahora sí entendiste lo que hay que hacer. Sin darte cuenta,
transformas incluso la espiritualidad en obligación, incluso el silencio se vuelve una meta, incluso el autoconocimiento se convierte en exigencia, y vivir pasa a ser un proyecto interminable de corrección de uno mismo. Este es el error que te mantiene buscando, creer que la paz está en el resultado y no en la ausencia de lucha, creer que el descanso es algo que se conquista, no algo que se reconoce, creer que el ahora necesita ser superado para que la vida comience de verdad, y vivir así cansa. No el cuerpo, sino la identidad. Cansa el personaje que sostienes, ese que necesita justificar su existencia, probar su valor, mostrar progreso. Por eso el cansancio no se va durmiendo, porque no es físico, es existencial. Tal vez nunca te hayas detenido a considerar esto con honestidad. ¿Y si no hubiera nada que alcanzar? ¿Y si esa inquietud constante no fuera un defecto tuyo, sino solo el efecto colateral de intentar estar en otro lugar que no sea aquí? El error no está en crecer. El error está en creer que crecer es una condición para estar en paz. El error no está en aprender. Está en usar el aprendizaje como una fuga del presente. El error no está en cambiar, sino en vivir como si solo después del cambio pudieras existir plenamente. Tal vez eso que llamamos búsqueda sea solo resistencia a lo que ya es. Tal vez estés intentando resolver con movimiento aquello que solo se disuelve cuando te detienes. ¿Y si todo ese esfuerzo hubiera sido como intentar calmar el agua con las propias manos? Cuanto más te mueves, más turbia se vuelve. Y aún así, insistes, creyendo que necesitas moverte mejor. Pero ¿y si el alivio no estuviera en el siguiente paso? ¿Y si surgiera en el instante en que te das cuenta de que nunca estuviste fuera de lugar? De que nunca hubo un punto de llegada? De que el ahora no es un error esperando corrección? Tal vez el error que te mantiene buscando sea simple y devastador. Creer que la vida sucede después, cuando en realidad solo sucede aquí. Y cuando eso se ve, no se entiende, sino que se ve. Algo empieza a aflojarse por dentro. No porque hayas logrado algo, sino porque dejaste de intentar llegar a donde nunca dejaste de estar. Hay un momento, casi imperceptible, en el que algo empieza a invertirse por dentro. No es una explosión, no es una revelación cinematográfica. Se parece más a darte cuenta, de repente, de que estabas conteniendo la respiración y puedes soltarla. Porque la idea de que ya pasaste no llega como una victoria, llega como alivio. Tal vez lo más difícil de aceptar sea esto. No hay línea de llegada. Nunca la hubo. La sensación de estar acercándote siempre fue solo eso, una sensación, un truco elegante de la mente para mantenerte en movimiento. Alan Watts usaba una imagen sencilla para señalar: la vida no es un viaje cuyo sentido está en el destino, sino una danza cuyo valor está en el movimiento. No bailas para llegar a algún lugar del salón. Si bailaras así, cuanto más rápido llegarás al final, mejor habría sido la danza, lo cual suena completamente absurdo. La danza solo existe mientras sucede, y tal vez lo mismo sea cierto sobre ti. Observa cómo toda tu ansiedad se organiza alrededor de un después de que entienda, después de que mejore, después de que resuelva esto en mí. El después se convierte en una promesa silenciosa de descanso, pero ese descanso nunca llega, porque el después no existe. Es solo un pensamiento ocurriendo ahora. Cuando esto empieza a volverse claro, algo profundo se desplaza. Te das cuenta de que estuviste evaluándose todo el tiempo, sin saber quién era el evaluador, de que estuviste intentando pasar, sin haber recibido nunca un examen. Y entonces surge una pregunta extraña, casi incómoda. Si no hay prueba, ¿qué estoy haciéndome a mí mismo? Tal vez nunca estuviste atrasado, tal vez nunca fallaste, tal vez nunca te quedaste atrás. Tal vez todo eso haya sido solo una narrativa aprendida, repetida tantas veces que empezó a parecer verdad. ¿Notas cómo eso cambia el peso de las cosas? El pasado pierde un poco de su veneno, el futuro pierde un poco de su autoridad, y el ahora deja de ser un obstáculo, no porque todo se vuelva fácil, sino porque deja de ser personal. La vida sigue trayendo desafíos, pérdidas, incertidumbres, pero sin ese telón de fondo constante de algo está mal conmigo, sin la sensación de que necesitas probar que mereces estar aquí. Empiezas a notar algo curioso. Cuando no estás intentando pasar, vives mejor. Cuando no estás intentando acertar, respondes con más claridad. Cuando no estás intentando ser alguien, hay más espacio para simplemente ser, y eso no te convierte en alguien pasivo. Al contrario, libera energía. La energía que antes se gastaba en autoevaluación, autoexigencia,
autojustificación, la energía que mantenía al personaje en pie. Cuando esa energía se libera, queda presencia. Y la presencia es una forma de inteligencia que no nace del esfuerzo. Tal vez por eso la idea de «ya pasaste» no suena a conquista. Suena a recordar algo demasiado obvio como para haberlo visto antes, como darte cuenta de que la puerta nunca estuvo cerrada, de que solo estabas empujando cuando siempre se abría hacia adentro, y entonces surge una ligereza extraña, no la ligereza de la euforia, sino la ligereza de no tener que cargar una identidad tan rígida. Empiezas a reírte por dentro, no con burla, sino con reconocimiento, como alguien que se da cuenta de que pasó años buscando los lentes mientras los tenía puestos. Ya pasaste, no porque hayas hecho todo bien, sino porque nunca hubo nada esencial que corregir. Y tal vez eso que llaman despertar sea solo esto, dejar de tratar la vida como una evaluación y empezar a vivirla como lo que siempre fue, un acontecimiento en curso, sin calificación final, sin certificado, sin aprobación externa, solo esto, ahora. Hay un momento que no llega como una revelación, sino como cansancio. Un cansancio distinto, más silencioso, que no pide huida ni distracción. Un cansancio que solo pregunta, con una honestidad cruda, ¿cuánto tiempo más piensas seguir empujándola? Porque en algún punto, tal vez ahora, empiezas a darte cuenta de que el esfuerzo constante por sostener la vida no te está llevando a ningún lado. Solo te mantiene demasiado ocupado como para notarlo. Detenerse nunca pareció una opción segura. Desde temprano aprendiste que parar es peligroso, que relajarte es descuido, que soltar el control es señal de debilidad. Así que seguiste, incluso cuando ya no sabías exactamente por qué, incluso cuando la motivación se volvió solo miedo a quedarte atrás, incluso cuando vivir empezó a parecer más una obligación que una experiencia. Pero hay una diferencia profunda entre renunciar a la vida y renunciar a la lucha contra ella. El día en que puedes parar no es el día en que todo se resuelve. Es el día en que algo en ti entiende que ya no necesita corregirse para merecer estar aquí, que ya no necesita vigilarse todo el tiempo, que no necesita convertir cada emoción en diagnóstico, cada dolor en tarea, cada silencio en algo que deba llenarse. Alan Watts señalaba esto con una claridad desconcertante. El sufrimiento humano se prolonga porque insistimos en tratar de mejorar aquello que nunca estuvo roto. Y tal vez empieces a sentirlo no como una idea, sino como una experiencia directa, un aflojamiento interno, una extraña ausencia de urgencia, como si algo que siempre presionó por dentro finalmente hubiera dejado de gritar. Parar, en ese sentido, no cambia el mundo a tu alrededor. Las exigencias continúan, las responsabilidades permanecen, la incertidumbre no desaparece. Lo que cambia es la relación que tienes con todo eso. La vida deja de ser algo que necesitas dominar y pasa a ser algo que atraviesas, no como alguien que intenta controlar el flujo, sino como alguien que aprende a flotar. Te das cuenta de que nunca estuviste realmente al mando, y eso, en lugar de generar pánico, trae alivio, porque la tensión venía justamente del intento de sostener algo que nunca estuvo bajo tu control. El futuro pierde el poder de chantajear, el pasado deja de interrogarse todo el tiempo, y el presente, por primera vez, no parece un error esperando corrección. Cuando puedes parar, la mente sigue hablando, pero ya no manda, sugiere, comenta, opina, pero no gobierna. Y en ese espacio surge algo olvidado, una forma simple de estar vivo que no exige justificación. Comer cuando hay hambre, descansar cuando hay cansancio, sentir tristeza sin convertirla en problema, sentir alegría sin miedo a perderla. Nada de esto te hace mejor, te hace más real. Tal vez te des cuenta de que pasaste años intentando convertirte en alguien aceptable incluso para ti mismo, y ahora, sin alboroto, descubres que ya no necesitas ese proyecto. No porque hayas alcanzado un ideal, sino porque te cansaste de tratarte como un error en el proceso. El día en que puedes parar no tiene aplausos, no tiene certificado, no tiene nombre espiritual. Simplemente ocurre cuando dejas de resistirte al hecho simple de que ya estás aquí, de que la vida no exige más que eso, de que no necesitas llegar a ningún lugar para finalmente descansar dentro de ti. Y en ese descanso ocurre algo curioso. La vida continúa, pero con menos fricción, con menos conflicto interno, sin la sensación constante de que le debes algo a la existencia. Tal vez el descanso que buscaste durante tanto tiempo nunca estuvo al final del camino.
Tal vez solo estaba esperando el momento en que dejaras de correr. Y cuando eso sucede, no hay iluminación, hay silencio. Y por primera vez, ese silencio no asusta. Tal vez nada de esto haya sido sobre aprender algo nuevo. Tal vez solo haya sido sobre recordar. Recordar que no vas tarde, que nunca estuviste roto, que no hay una prueba ocurriendo en segundo plano. La vida no está esperando a que aciertes, ya está sucediendo, mientras respiras, mientras escuchas, mientras estás aquí. Y tal vez el mayor descanso no sea entenderlo todo, sino finalmente dejar de discutir con el hecho simple de existir. Si esto toca algo en ti, no lo retengas, no lo conviertas en concepto, solo deja que se quede. A veces, eso ya es más que suficiente. Antes de cerrar, déjame decirte algo personal. No escribo este tipo de video desde un lugar neutro. Hubo un periodo de mi vida en el que yo también despertaba con esa sensación extraña de estar siempre debiéndole algo a la existencia. Incluso cuando todo parecía bien por fuera, por dentro había un cansancio que no descansaba. Recuerdo una madrugada en particular, la casa en silencio, el mundo dormido, y yo sentado, sin poder avanzar en nada, con esa pregunta golpeando una y otra vez. ¿Qué más tengo que arreglar en mí para finalmente estar en paz? Fue en una noche así, parecida a esta, cuando me di cuenta de algo simple y desconcertante. Tal vez el problema era justamente la pregunta. Este video nace de ese lugar, no como alguien que llegó a una respuesta final, sino como alguien que se cansó de tratarse como un error en proceso. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Hay algo en ti que ya lo sabe. Y de verdad agradezco compartir este silencio contigo. Gracias por confiar tu tiempo, tu atención y de cierta forma tu propia inquietud a este espacio. Si lo que hablamos aquí tuvo sentido para ti, no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para acceder al contenido completo que te muestra cómo redefinir tus patrones mentales, tu identidad y la forma en que tomas decisiones, creas hábitos y gestionas tus emociones. Ahora, si este video te tocó en algún punto sensible, ese punto que solemos fingir que no existe, haz lo siguiente. Dale like al video, no por el algoritmo, como una señal de vida, simplemente. Si algo de aquí resonó en ti, comenta. Ni siquiera tienes que explicar lo bonito. A veces una frase torcida dice más verdad que un texto perfecto. Y si todavía no te has suscrito, bueno, puedes seguir fingiendo que este canal no te entiende, o aceptar que volviste porque algo aquí conversa contigo cuando el resto del mundo hace demasiado ruido. Y fíjate en los videos que están apareciendo ahora en la pantalla. No te voy a decir de qué tratan. Solo diré esto. Continúan exactamente desde donde este silencio se detuvo. Nos vemos ahí.